Hola fisionautas, hoy vamos a hablar de dolor lumbar y fisioterapia. El dolor lumbar es considerado una de las patologías musculoesqueléticas más prevalentes en el mundo y de hecho algunos autores lo consideran incluso una pandemia. ¿Por qué? Pues porque entre el 85% y el 90% de la población experimentará dolor lumbar o algún episodio de dolor lumbar en algún momento de su vida y el 75% de estas en países occidentales. Es mucho más prevalente en adultos de entre 35 y 55 años, aunque ya veremos que el origen o la causa del dolor lumbar cambia según la edad. Aparte de eso, ¿qué caracteriza el dolor lumbar en general? Pues que es recurrente y es episódico. En el dolor lumbar debemos diferenciar dos tipos. En primer lugar, el dolor lumbar agudo y el dolor lumbar crónico. En relación al dolor lumbar agudo, tenemos que decir que la mayoría de los cuadros clínicos se solucionan en las primeras 4 o 6 semanas, independientemente de la intervención aplicada. Y dentro del dolor lumbar agudo tenemos varios cuadros clínicos. En primer lugar, tenemos el síndrome discal. El síndrome discal o el dolor relacionado con el síndrome discal se produce por la estimulación de las terminaciones nerviosas nociceptivas del disco, ¿de acuerdo? Y el diagnóstico se basa en los síntomas, que ahora comentaremos, y también en la reproducción del dolor mediante una discografía. En nuestra práctica clínica diaria normalmente no se aplica, pero es una buena manera que si vemos que tenemos un paciente con un síndrome discal pues que no acaba de solucionarse o es muy severo, pues tenemos esa opción de diagnóstico, reproducir el dolor mediante la discografía. Un dato importante en el síndrome discal es que la degeneración discal asociada con la edad no se correlaciona con el dolor producido por el síndrome discal, ¿vale? Eso es importante porque muchas veces se relaciona y no es así. De hecho, es más prevalente el síndrome discal en adultos jóvenes, no en adultos mayores, por tanto no es más prevalente en personas mayores de 50 o 60 años que no en jóvenes, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, la base patológica del síndrome discal es la disrupción discal interna, DDI, ¿de acuerdo? Si veis nunca las siglas DDI, es la disrupción discal interna, ¿de acuerdo? Por tanto, los síntomas, que es lo importante, normalmente es un dolor de inicio brusco, muy severo, muy incapacitante. Normalmente la gente o los pacientes os van a referir que han ido a hacer una mudanza y han cogido una caja y se han quedado clavados. Es decir, es inmediato, prácticamente a la que se sientan un momento a descansar porque les ha dolido o les ha pegado el pinchonazo, pues luego ya no se pueden ni mover ni para adelante ni para atrás, ¿vale? Duele también al producir tos. Por lo tanto, al toser también genera dolor incluso, ¿vale? Y otro dato importante es que, el dolor es bilateral, central, y normalmente refiere dolor hacia las nalgas y detrás de las piernas, es decir, en la extremidad inferior, pero no más allá de las rodillas, ¿de acuerdo? Y es eso, bilateral, eso es importante, ¿de acuerdo? Por tanto, inicio severo, muy, muy intenso el dolor, dolor centrado y bilateral, centrado en la columna y bilateral, que refiere no más allá de las rodillas, y normalmente se produce en adultos jóvenes. Y yo normalmente pregunto, pero a ver, ¿te quedaste clavado inmediatamente? ¿No podías ni moverte después del pinchonazo o pudiste ir haciendo? Y no, si te dicen, no, es que me quedé clavado, me senté un momento y no me pude levantar, eso tiene toda la pinta de ser un síndrome discal. El segundo cuadro clínico del dolor lumbar agudo es el síndrome facetario. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome facetario? Pues bien, presenta un dolor normalmente unilateral que puede referir dolor hacia la extremidad inferior, no más allá de la rodilla. Tiene un inicio más paulatino que el síndrome discal, es decir, los pacientes refieren que notaron ahí un pinchacín, pero que pudieron ir haciendo ahora, después de descansar un ratito y se levantaron, pues ahí notaron que algo no iba bien. Y aparte es un dolor menos incapacitante, es bastante intenso, pero no tanto como el síndrome discal. Es decir, no es aquello que dicen, es que no me puedo mover ni para adelante ni para atrás. Se puede mover con dolor, les produce incluso según el movimiento, sobre todo, ya lo veremos, rotación homolateral, inclinación homolateral y extensión, les puede generar hasta un pinchazo, un dolor agudo, pero pueden ir haciendo, ¿vale? Entre comillas, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué podemos hacer en consulta para corroborar que puede ser un síndrome discal? Pues podemos hacer la prueba de convergencia, es decir, en bipedestación les pedimos que hagan una extensión lumbar, inclinación
y rotación homolateral hacia el lado que creemos que está afectado y vamos a ver que efectivamente genera dolor y lo comparamos con el lado contralateral, claro está. Aparte de eso, ¿qué podemos hacer más? Pues podemos mirar el tono muscular del lado afecto en relación al lado no afecto y también vemos que el pilar articular está sensible. Lo podemos hacer mediante presión normal o mediante, yo recomiendo esta presa, que es mejor, la movilización de Maitland, ¿vale? Hacemos una PA y podemos así focalizar si está más afectado la zona lumbar baja, media o alta. Lamentablemente no podemos saber si es L5 o L4, ¿vale? Aunque hay gente que lo defienda, no es así, es mucho más difuso, lamentablemente, como digo, pero podemos focalizarlo un poquito más. Por tanto, ya sabemos diferenciar solo con el patrón de dolor si es un síndrome discal o un síndrome facetario. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte y estar al día en el mundo de la fisioterapia. Hay otros cuadros clínicos relacionados o que podemos englobar dentro de dolor lumbar agudo, aunque estrictamente pueden haber diferencias ahí. En primer lugar, el dolor provocado por la articulación sacroiliaca, el síndrome de inestabilidad, la espondilolisis, la radiculopatía, estenosis de canal central y por último estenosis de canal lateral. Por otra parte tenemos el dolor lumbar crónico. El dolor lumbar crónico es mucho más prevalente de lo que nos llegamos a imaginar y las causas mayoritariamente en el 85% de las veces no se desconocen y por tanto es lo que llamamos el dolor lumbar crónico inespecífico. ¿Qué podemos hacer con los pacientes con dolor lumbar crónico? Pues bien, tenemos que tener en cuenta, también en el agudo, eso no debemos descuidarlo nunca, que las personas somos multidimensionales, por tanto debemos tener en cuenta factores sociales, factores contextuales, factores culturales, etcétera, emocionales incluso, ¿vale? Y debemos saber qué es lo que está perpetuando el dolor y trabajarlo. Incluso considerar la figura del psicólogo o psicóloga para trabajar en caso de que nosotros no podamos ayudarles en ese aspecto. También podemos hacer una exposición gradual mediante ejercicio terapéutico. Debemos saber cuáles son los movimientos, las acciones, los contextos en los cuales el paciente se ve incapacitado y necesita pues una ayuda para tirar adelante. Existe mucha también kinesiofobia, ¿vale? Catastrofismo, por tanto todo eso lo podemos trabajar mediante una exposición gradual a esos contextos, acciones, etcétera, que el paciente pues no puede hacer por sí solo y por tanto debemos acompañarles hacia ese camino. Por tanto, dos partes fundamentales, como siempre, la educación, ¿vale? Y luego la exposición gradual. Y a partir de ahí podemos utilizar coadyuvantes, claro está, pero esos dos pilares son esenciales. Bien, ¿y cómo tratamos a un paciente con dolor lumbar agudo? En primer lugar, la educación terapéutica, es decir, la educación en la patología, enseñarle al paciente qué es lo que va a notar, por qué, etcétera, etcétera, en cada etapa, porque el paciente así se va a notar acompañado, te va a tener mayor confianza en ti, porque encima le has dicho, ¿no?, qué es lo que va a notar, qué síntomas va a notar, ¿no? Y él cuando lo nota dice, pues mira, esto me lo ha dicho mi fisioterapeuta, y de esa manera aumentas mucho la adherencia al tratamiento si conoces la patología. En segundo lugar, el ejercicio terapéutico progresivo. Sabemos que cuando hay episodios de dolor lumbar, como por ejemplo sobre todo el síndrome discal, se genera una inhibición durante un tiempo de la musculatura erectora. Por lo tanto, cuando baje un poquito el dolor, ¿vale?, es importante, ¿vale?, empezar a activar esa musculatura erectora, ¿vale? Tenemos muchos ejercicios en nuestra plataforma que os pueden servir. E incluso, a partir de ahí, utilizar coadyuvantes. En fases muy agudas, incluso el tratamiento mediante farmacología nos podría ayudar. Yo no lo suelo recomendar personalmente, pero si veo que a un paciente cuesta controlar el dolor, pues está bien que visite a su médico y que le pueda programar o le pueda prescribir algún tipo de fármaco analgésico que le pueda ayudar. Y también podemos utilizar en fases agudas a nivel de fisioterapia pues complementos como la masoterapia, movilizaciones, etcétera, ¿vale? Otro dato en el síndrome discal que es importante, que es que no tumbéis por favor a los pacientes durante una hora. Cuando tengan un síndrome discal, lo mejor es que se vayan moviendo durante la sesión un poquito. Por tanto, casi es mejor que hagáis una sesión de más de movilización activa, incluso si queréis hacer algo de masoterapia, pero no mucho rato tumbado, porque luego se os van a levantar y ahí se os va a quedar,
Es mala idea tener tumbado a un paciente con síndrome discal agudo mucho rato en camilla, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya servido mucho este pequeño vídeo sobre el dolor lumbar. Hemos hecho un resumen muy práctico de lo que podéis encontrar cuando venga un paciente con dolor lumbar, y por tanto creemos que os va a ayudar mucho a tratarlos, a diagnosticarlos sobre todo mejor y a tratarlos también mejor, ¿de acuerdo? Pues venga, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.